no alcanzo a comprender de qué vamos a hablar, Luis, porque llevas calzado cómodo, pero lo de las pastillas para la acidez de estómago, como que no lo acabo de entender. ¿En qué ciudad japonesa comes hasta arruinarte y reventar, Laura? Ah, Osaka. Pero ¿y el calzado? Porque nos vamos a pasar 3 días visitando lo más interesante. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. ¿Ves? Es que hay que estar bien pertrechado. Te veo por lo preparado. que pueda pasar. Te veo preparado, porque es curioso, ¿no? El tema de Osaka. A nosotros nos gusta mucho Osaka. Lo decimos un montón de veces y sé que a veces vamos en contra de la opinión mayoritaria de los japonistas que dicen, jolines, o sea, ya que nos seguís y nos hacéis caso, hacednos caso en esto también. Es curioso porque a pesar de ser la tercera ciudad con más población de Japón, es probablemente de las ciudades más olvidadas por los turistas, ¿no? Especialmente si lo comparamos con Tokio y Kioto, claro. Sobre todo porque los principales itinerarios que se hacen por Japón, mucha gente visita Osaka solamente una tarde-noche. Sí. ¿No? Haces una excursión de mediodía a lo mejor a Nara y luego te vas a Osaka, pues normalmente a Dotonbori, que es verdad que es muy visual, el Glicoman, ahora hablaremos porque sale en esta lista, pero como que ya está. Y luego se vuelven a Kioto. Y es raro porque al final está muy bien conectada. Es la estación término de esa línea Tokaido Shinkansen. Además, desde aquí saldría la Sanyo Shinkansen, que nos lleva hasta más allá, Hiroshima, Miyajima, y nos iríamos hasta Fukuoka, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, pues es eso, es lo que tú dices. Mucha gente básicamente dedica a lo mejor el día a Nara, luego la tarde, vamos a decir noche, Tarde-noche, a Osaka, para ver y un ya. poquito, cenar y ya volverse. Y creemos que Osaka da para mucho más. Lo que pasa es que también entendemos que, lógicamente, en un Hay tiempo itinerario por limitado, Japón ¿no? el tiempo es limitado Claro. y hay muchas cosas que apetecen. Pero lo que vamos a hacer en este episodio de podcast es daros una idea de qué se puede hacer en Osaka en 3 días para que veáis que hay mucho más de lo que parece a simple vista, que además son 3 días que no incluyen Universal Studios. Ahí está, porque de hecho mucha gente va a Osaka, pero dedica el día a Universal Studios. Ostras, claro, eso no es ir a Osaka, eso es ir a Universal Studios. No, ostras, es en Hiroshima, Laura. Pero claro, Universal Studios, pues sí, está en Osaka, pero no es visitar Osaka, es visitar ese Exacto. parque temático y está muy bien, dedicarle Que vamos, todo que un si día, queréis pero... visitarle un día a Universal Studios, pues tendríais que añadir un cuarto día a esta ruta que os vamos a proponer, pero ya veréis, hay un montón de cosas. Luego, evidentemente, vosotros podéis hacer lo que os dé la gana, faltaría más, pero si decís, oye, pero es que a lo mejor 3 no tengo, pero 2 días sí y me apetece, pues podéis ir tomando ideas Mix de and las match. que vamos, exacto, de las que vamos a ir diciendo en este episodio. Ya sabéis de todas maneras que siempre que hacemos rutas, al contrario de muchas otras cosas que se ven por ahí o que incluso la IA hace y que las hace muy mal, Muy mal. en nuestro caso no os vamos a tener yendo de un extremo de Osaka al contrario, sino que son sitios que tienen sentido visitar de manera de la manera en la que os la vamos a contar para que los desplazamientos sean lo más efectivos posibles. Pues venga, empezamos por el primer día. Te falta decir lápiz y papel. Lápiz y papel. Bueno, es que eso lo tienes que decir tú, Luis. Esto ya Lápiz es... y papel, pero clarísimamente, además. Pues venga, empezamos por el primer día, que quizá vamos a hacer el full Osaka, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizá algunas de las cosas más típicas y no tan típicas. Y vamos a explicar por qué, ¿no? Sí, Así... pero sí que hemos incluido cosas para que si solo se tiene un día, que al menos que no sea solamente una noche y ya está, Exacto. dices, al menos tengo un día, pues podéis hacer este primer día porque creemos que tiene suficientes cosas de interés y de lo básico, de lo más básico. Y de todas maneras, lo que tú decías, si luego dices, yo es que solo tengo un día, pero me interesa algo que vosotros comentáis en el segundo día, pues es cuestión mirando nuestro mapa de Osaka, que ya sabéis que se integra en Google Maps, es totalmente gratuito, muy fácil de usar, podéis ver dónde encajar, ¿no? Este Eso sitio es. que vosotros queríais ir, que nosotros lo hemos puesto en el segundo día, si solo tenéis un día, decir, oye, pues lo meto aquí, entre este punto y este punto, porque veo que voy a estar por la zona, ¿no? Entonces, venga, empezamos y Sí. empezamos fuerte. Empezamos por el castillo de Osaka. Sí, efectivamente, porque este primer día básicamente es castillo y un poco la zona de Umeda, que es importante, ¿no? Para nosotros. Entonces, el castillo de Osaka
pues a nosotros nos gusta un montón. Es verdad que es una reconstrucción y si sois muy estrictos con los castillos japoneses, pues a veces la gente se queja, es que por dentro tiene hormigón armado y tiene ascensores y demás, pero está muy bien y además tiene un parque espectacular. El parque es precioso, de hecho tienen todos unos jardines de ciruelos espectaculares, luego toda una zona de cerezos también espectaculares, tiene como varias zonas con diferentes árboles y diferentes flores, con lo cual merece mucho la pena pasear especialmente por los jardines para ver la torre del castillo de Osaka desde lejos, porque la torre es súper bonita. La torre es súper bonita y enmarcada bonita. con esos cerezos en flor o con los ciruelos en flor, si vais un poco antes de la fecha de los cerezos, queda muy bonito. Y además también es una decisión que se puede tomar, dependiendo de cuánto tiempo tengáis. Exacto. Si a lo mejor decís, me apetece ver el castillo porque es muy bonito por fuera, el parque es precioso, pero luego quiero hacer más cosas en este día, pues a lo mejor podéis evitar el entrar en el castillo y, bueno, pues hacer la visita un poquito más corta, pero al menos haber estado ahí y haberlo visto. A lo mejor solo conseguir el sello del castillo. El sello del castillo, que sabemos de que hay los muchos 100 mejores japonistas castillos. que estáis más obsesionados que nosotros ya con los sellitos de los castillos. Que os vemos en las stories, en Instagram. Y oye, además, personas con movilidad reducida, que cada vez no sois muchos los que nos preguntáis sobre esto, pues justamente el castillo de Osaka es accesible. Así que, pues bueno, podéis aprovecharlo porque dentro hay un museo y las vistas desde arriba son muy chulas, bonitas, la verdad, totalmente. son bonitas, ¿eh? Venga, después del castillo, aquí podemos estar tanto rato como queramos, como tú decías, ya depende de cada uno, pero yo me iría muy cerquita, se llega a uno de los santuarios quizá más bonitos de Osaka. Es curioso porque la gente tiene la idea de que Osaka es básicamente restaurantes, ¿no? Y que bueno, es que la gente en general está. se queda con una idea de Japón muy estereotípica, porque Kioto es tradición, Tokio modernidad, son neones, modernidad y demás. Y Osaka es como comida o ni siquiera eso, ¿no? Por eso la gente no va. Y Osaka tiene algunos santuarios y templos que son una verdadera pasada, pero una locura de bonitos. Y de hecho, además, el que tú estabas pensando, supongo, el Osaka Tenmangu, está muy cerca del castillo de Osaka, se llega muy fácilmente. Y claro, al ser un Osaka Tenmangu está dedicado a Tenjin. Hemos hablado de esto varias veces, tanto en la web como en el podcast, y eso significa que tiene muchísimos ciruelos. Tenjin, ya sabéis que es la deificación de Sugawara no Michizane, un erudito que murió en el exilio, entonces pues pareces, ¿no? Se creía que su alma enfadada pues había traído desgracias al Palacio Imperial en Kioto y demás, y entonces pues se le deificó en Tenjin y se empezaron a construir estos santuarios Tenmangu en su honor para un poco apaciguar ese espíritu enfadado de Sugawara no Michizane. Y a mí me sorprende porque es un santuario muy bonito, aunque no vayáis a finales de febrero, principios de marzo, ¿no? Cuando florecen los ciruelos, es muy bonito, tiene muchas cositas que ver, pero queda muy fuera de las rutas de los turistas. Absolutamente. Y me da mucha pena porque es que es un sitio muy, muy chulo. Totalmente de acuerdo contigo. Tiene un portón principal de madera espectacular, todo el salón también principal con uno de esos pasillos techados que están como suspendidos en el aire, ¿no? Que parecen flotar, también de madera espectacular. Tiene una zona trasera con unos estanques. Con un pequeño estanquito, exacto. Muy curioso. Muy bonito. Es un sitio que no está abarrotado de gente, ni siquiera cuando están los ciruelos en flor, que está hasta hay un festival y una exposición de flores de ciruelo y demás, con lo cual, pues bueno, ya sabéis que nosotros tenemos esa cosa de Japón no está masificado, ciertos lugares a ciertas horas sí están muy llenos y justamente en Japonismo os damos muchas ideas para disfrutar de lugares igual de bonitos en otras ciudades y estar más tranquilos y estar más a gusto que un arbusto o que un ciruelo. O que un ciruelo. Pero es que además lo bueno es que una vez que sales de visitar el santuario Osaka Tenmangu es que tienes al lado la calle comercial Tenjinbashi Suji, que es una shotengai, estas calles comerciales japonesas generalmente techadas, no siempre, pero que ellos dicen que es la más larga de Japón, aunque aquí, como decimos muchas veces, bueno, hay un poco de pique. Todo el mundo lo dice porque hay otra en Takamatsu, en Shikoku, que dicen que es la más larga. Sea como fuere... Le ponen un metro a una, luego le quitan un metro a la otra. Sí, nosotros no hemos ido con una cinta métrica para saberlo, pero sí que es verdad que es muy, muy larga y hay muchos negocios muy interesantes. Además, muchos para comer, que es una de las cosas por las que
Osaka es conocida. Bueno, recuerdo esas croquetas que nos comimos en Tenjinbashi Sushi. La verdad, disfrutamos un montón. Tenemos un artículo, tenemos además en el mapa, os hemos marcado lugares específicos para que podáis ir a comer pues, ciertos mochis que tienen cierta historia. ¿En qué mapa, Laura? Para que la gente lo sepa. Bueno, es en el mapa de la parte norte de Osaka. Creo que es la de norte o el Osaka general. Ahora ya me hago un lío, pero de todas maneras, si vais al mapa de Osaka general... sí, porque de Osaka ahora enlace... mismo tenemos 3 mapas. El Osaka general, que ya empezaba a ser muy grande, y entonces hay uno de la zona norte de Osaka y otro de la zona sur. Sí, porque a veces cuando, como tú dices, cuando ya son demasiado grandes, les cuesta cargar y entonces para facilitaros... Y a veces puede que no os abra el Claro, mapa. entonces para facilitaros el tema, pues lo hemos ido dividiendo, ¿no? Entonces ahora mismo me pillas que no recuerdo exactamente. Pero vamos, que miréis esos mapas que, como hemos dicho antes, son sí. totalmente gratuitos y se integran con vuestro Google Maps y tienen muchas ideas de todo. Entonces vamos paseando por Tenjinbashi. Vamos comiendo aquí y allá, cositas. Exactamente. También hay tienditas japonistas. Cuidado con las tarjetas de crédito porque os vemos, porque hay tiendas de té, de kimonos, de cerámica, que os estoy viendo. Pero paseando, podemos justamente llegar a Nakanoshima. Nakanoshima es otro de esos sitios que es muy peculiar en Osaka, que está muy vacío de turistas, pero hasta de turistas japoneses, y resulta muy interesante porque es el centro gubernamental y cultural de Osaka. O sea, para que os hagáis una idea, aquí está el Ayuntamiento de Osaka, la Biblioteca de Nakanoshima, un auditorio público, el Museo de Cerámicas Orientales. Cuidado con esto, muy chulo. Interesante. Además, muchos de estos edificios tienen esta arquitectura que tanto nos gusta a Laura y a mí, de los periodos Meiji y Taisho, y además encima en un extremo está la Rosaleda, que tiene una fuente además muy bonita, y si encima lo pilláis cuando las rosas están en flor, pues es que es todavía más espectacular. Tenemos también un artículo específico de la isla de Nakanoshima, de todo lo que podéis ver y hacer aquí. También os recomendamos momentos, ¿no?, en los que merece la pena ir. Hay iluminaciones de Navidad muy chulas. Efectivamente. Hay cerezos en flor que están maravillosos. O las rosas, que florecen no solamente en primavera, sino también las hay en otoño. En noviembre. Y también es como lo del castillo de Osaka que decíamos, dependiendo de cuánto tiempo tengáis de verdad y cuántas cosas más queráis añadir a ese día en Osaka, podéis entrar en alguno de estos museos, en la biblioteca, en el Museo de Cerámicas Orientales, o simplemente podéis dar un paseo, admirar la arquitectura, decir, oh, qué bonito todo esto, y seguid con la ruta. Exactamente. También tenemos alguna excursioncita en barca, porque claro, esto mola. Es una isla, es un islote que está justamente en la confluencia de esos dos ríos, con lo cual, pues oye, se puede tomar también un barquito y ver Osaka desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí os damos muchas más ideas, pero como dices tú, lo básico está bien. Para que nos hagamos una idea, como sería la isla de la Cité en París. Sí. Porque es una isla en mitad del río, entonces tienes una parte del río por arriba de la isla y otra parte por abajo. Eso es. Desde aquí, además, podemos ir andando, porque esto lo hemos hecho de hecho nosotros, podemos ir andando hacia la zona de Umeda, que es donde nos vamos a ir. Umeda es otro de los grandes centros, por decirlo de alguna manera, de Osaka, ¿no? Yo creo que tendríamos Umeda como centro norte. Exacto. Y luego toda la zona de Dotonbori, Namba, que sería el centro sur. Sí, centro sur, lo que sea. Luego Tennoji quizá sería otro centro, que sería también el centro sur, ¿no? Vale. Entonces nos vamos hasta Umeda y nosotros os proponemos acercaros al centro comercial Hep5. Y diréis, ¿pero por qué un centro comercial? Es que el centro comercial Hep5 lo vais a reconocer enseguida, o os va a sonar cuando os digamos que es el que tiene una noria en su parte superior, que claro, tiene unas vistas impresionantes, porque no es una noria... O sea, no es que sea una noria muy, muy grande, pero la particularidad es que la noria está en la parte de arriba en la azotea del edificio, no está a nivel del suelo. Entonces es muy, muy curioso. Las vistas son muy chulas y además los locales, los osakenses, consideran que subirse a la noria pues con tu pareja que es algo muy romántico. Bueno, aquí no cuentes la historia porque ya la has contado, la he contado muchas veces de cuando mi amiga me bien. llevó. Ya lo vas a contar. No, solo que me llevó y yo luego me enteré a posteriori de que era muy considerado muy romántico.
Claro, es un lugar de citas románticas. Así que bueno, podéis subir a la noria, disfrutar de esas vistas, podéis pasear también, oye, al final el centro comercial, ver tiendas. Delante, justo enfrente, si no habéis comido suficiente en Tenjin-bashi Sushi, en esa Shotenkai comercial que os decíamos antes, pues, por ejemplo, nosotros comimos ahí un negiyaki estupendo en Negiyaki Yamamoto, que es una pequeña cadena especializada en negiyaki, que es un plato que mucha gente desconoce. Exacto, es una especie de primo pobre del okonomiyaki, ¿no? Hombre, presentado así no sé si lo vendes mucho. Es verdad, porque al final se hace parecido en la plancha, lo que pasa es que en lugar de llevar un montón de ingredientes diferentes, básicamente lo que lleva es una gran cantidad de cebolleta. Eso es. Cebolleta es el ingrediente principal, y más luego otras cosas. Bueno. A nosotros nos gusta mucho, con una cerveza además combina muy bien el sabor que tiene al final un poco más fuerte la cebolleta, combina muy bien y con la es cerveza. un plato muy típico de Osaka. Es verdad que el okonomiyaki también, pero el okonomiyaki quizás se ha extendido un poco más por todo Japón, mientras que el negiyaki sigue siendo como un orgullo local para los osakenses. Totalmente. Luego desde aquí, si tenéis tiempo, os apetece, podéis acercaros a ver el edificio Gate Tower Building. Eso. Que a lo mejor con el nombre pues diréis, a ver, Laura, ¿qué has dicho? Gate Tower Building, ¿eso qué es? Claro, es ese edificio que hay, que seguro que lo habéis escuchado o lo habéis visto en alguna foto, que está atravesado por una autopista. Eso es. Podéis verlo un poquito desde lejos si queréis, podéis acercaros. Nosotros nos acercamos porque nos apetecía verlo de cerca. Nos apetecía ver de verdad, ¿no? Como, no sé si es en la planta quinta. Sí. La autopista atraviesa el edificio, ¿no? Me parece sorprendente. Además, como que no te desvía demasiado de la ruta. No, te puedes acercar por eso. Y ya lo vemos. Pero bueno, si no os interesa mucho, podéis pasar si queréis del tema. Sí, porque se va a ver desde el siguiente punto de la ruta, aunque sea desde lo lejos. Exacto, porque el siguiente punto para nosotros es Umeda Sky Building, que es uno de esos edificios de la Osaka más futurista realmente. Exacto, ¿no? De la Osaka que pretendía ser futurista hace unos años, porque el edificio ya tiene unos cuantos añitos, pero tiene un mirador al aire libre, además, en su azotea, muy, muy tiene unas interesante, con unas vistas bonitas. Impresionantes. Y claro, pues este edificio que decíamos antes, el que está atravesado por la autopista, se ve desde allí, así como, bueno, no solamente toda la zona de Umeda, los ríos, especialmente todo. Al atardecer, yo recuerdo cómo cae la luz del sol y rebota, ¿no? De alguna manera brilla en los ríos y ves desde arriba. Por eso lo hemos dejado para final del día. Claro, está todo pensado. Es que está todo pensado. Eso sí, para subir al mirador tendréis que subir por las escaleras mecánicas del Umeda Sky Building. A gente que le da un poquito de miedo a las alturas, pues a lo mejor lo pasa un poquito mal. Sí, porque son unas escaleras mecánicas que parece que flotan en el aire. Totalmente. Van cerradas esas, ¿eh? O sea, tranquilos, pero es eso, van cerradas, pero es todo acristalado y piensas... Da un poco de yuyu. Madre mía, o sea, estoy subiendo unas escaleras mecánicas y no tengo edificio a los lados. Yo siempre que subimos por ahí pienso que no haya un terremoto ahora mismo, porque yo no sé esto cómo lo aguanta. Supongo que está todo preparado, ¿no? Lógicamente, pero a mí yo siempre lo pienso, la verdad. Pero merece muchísimo la pena justamente hacerlo, como os decíamos, ya cuando va cayendo la luz. Yo recuerdo un atardecer que tuvimos justamente desde ahí, que se veía todo, es que todo era naranja. Era precioso. Además, claro, se van encendiendo los neones y las luces de los edificios de la zona de Umeda y es espectacular. Si no habéis comido en el negiyaki que os mencionamos, o si lo habéis comido y tenéis mucho hambre, o tenéis más hambre, pues justo en los bajos del Umeda Sky Building hay un pequeño complejo con varios restaurantes, se llama Takimi Koji, al menos a día de hoy, porque estas cosas en Japón cambian de nombre cada 2x3, pero bueno, si no, también podéis, nosotros lo que os recomendamos es ir dando un paseíto que está ahí mismo, hasta la estación de Osaka, realmente Osaka Station City. Exacto, que es un gran complejo que se ha reformado en años recientes, que básicamente tiene estaciones de 3 compañías ferroviarias diferentes, Hankyu, Hanshin y JR. Eso es.
Y pues además pues hay un montón de restaurantes. Bueno, yo recuerdo, tanto en el propio edificio de la estación como en los edificios en los callejones. De los que hay al lado. Sí. Además es que hay como unas calles comerciales que forman parte del megacomplejo de la estación y son como pequeñas ciudades y son calles llenas de restaurantes, ¿no? Cubierto, digamos, está dentro del edificio. Es que hay muchísimas opciones, pero por ejemplo, por mencionar una que sabemos que gusta mucho a los japonistas, estoy pensando en los Butaman de 551 Jorai. Me está entrando hambre. Es que me está entrando hambre. Y luego, claro, es que además en la estación de Umeda está el Big Man, que parece una tontería, pero bueno, simplemente por hacer la gracia, es una pantalla de 200 pulgadas que hay en uno de los vestíbulos de la estación de Umeda y que es como el hachiko de Osaka. Exacto, ¿no? Es el punto de encuentro, ¿no? Para los osakenses. Todos quedan en el Big Man. Entonces, que, pues, aunque solo sea por pasar por allí y ver un poco toda esa marabunta de gente y ver cómo la gente queda, se saluda, ¿no? Es un poco ver la vida cotidiana de la gente de la ciudad. O si quedáis con algún amigo osakense, pues podéis quedar ahí y luego os vais de copas o a salir, a tomar algo justamente por Umeda. Toda la zona de Umeda es espectacular, está llena de restaurantes. Chulísimo. Y bueno, muy cerca de Umeda también hay un restaurante en el que hemos estado nosotros, bueno, hay varios, pero uno de ellos hemos estado nosotros, de Wagyu, de teppanyaki, que te cocinan la carne de Kobe en la barra, pues delante de ti, que lo tenemos en nuestro artículo de restaurantes de carne de Kobe y en las listas de Google Maps, que también son gratis. Fíjate que yo pensaba que ibas a decir otro restaurante. ¿Cuál? El restaurante de nuestros amigos. También, es verdad. Tenemos una pareja, el marroquí. Exacto, ella japonesa, y tienen un restaurante justamente de comida marroquí que se llama Marrakech. Exacto. Si no recuerdo mal. Y se come muy bien. Nosotros disfrutamos un montón. La última vez, el verano pasado que estuvimos, lo disfrutamos mucho. Así que bueno, si os apetece algo diferente, pues también está por ahí. O sea, para esos momentos donde estáis un poco cansados de ciertos sabores o de ciertos platos, pues os vais al Marrakech, decís, somos amigos de japonismo y vamos, les vais a hacer muy felices. Yo creo que con eso tenemos un día súper completo. Hemos hecho todo esto casi andando, realmente. Es que además sí, un poquito de tren aquí y allá. Sí, pero si no podéis, ¿no? Pues lógicamente tenemos trenes o autobuses. Google Maps ahí os va a ayudar a encontrar la mejor ruta, pero casi todo no lo podemos hacer andando, que para nosotros es la mejor manera de visitar una ciudad, ¿no? Poder pasear por zonas concretas y explorar esas zonas para ir conectando diferentes lugares. Exacto. ¿no? Pero ya yo creo que el día 1 Yo creo completo. Que sí, ¿no? Y si el día 1 hemos visitado uno de los centros neurálgicos como es Umeda, más el anexo del castillo y demás, pues el día 2 vamos a visitar otro de los centros neurálgicos, en este caso Tennoji. Exacto, que hemos dicho antes, ¿no? Que sería un poco el centro sur, por decirlo de alguna manera. Pues yo empezaría, bueno, lo hemos estructurado de esta manera, empezando por el santuario Imamiya Ebisu. De nuevo, un santuario. Y un santuario interesante. Sí que es verdad que es mucho más interesante a comienzos de año, cuando se celebra uno de los grandes festivales de Osaka, que es el Toka Ebisu Matsuri, dedicado justamente a Ebisu, uno de esos Shichifukujin, los 7 dioses de la fortuna. Pero luego, igualmente, en general, visitar este santuario es aprender un poquito más justamente de estas deidades, ¿no? De estas 7 deidades. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Ebisu, súper importante para la prosperidad, la fortuna. Aquí por eso vienen muchos dueños de negocios de Osaka pues a pedir porque les vaya bien en sus negocios. Por funcionamiento, ¿no? De sus negocios. Y de nuevo, total. No es un santuario que esté muy lleno de gente ni de turistas, con lo cual es un ejemplo también de vida cotidiana de la ciudad. Es una manera de tener esa visión de cómo es el día a día en Osaka sin que estéis rodeados de turistas, con lo cual creo que puede ser muy interesante. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, empezamos por este santuario sintoísta. Pues yo ahora voy y digo, y ahora vamos a visitar 2 templos budistas para que... Básicamente es quitarnos la idea esta de que Osaka y especialmente Tennoji es que solo son restaurantes, solo son bares, no hay nada más que hacer, mucho menos. ¿no? Pues fíjate, vamos a ver 2 templos budistas. El primero, empezaremos por el templo Ishinji, muy, muy popular entre la gente del barrio.
Y a nosotros nos gusta especialmente por la arquitectura tan singular que tiene, porque ya sabéis que en muchos casos en la entrada de los templos budistas vamos a encontrar esas estatuas, ¿no?, de los guardianes Nio. Exactamente. Que son así con, ¿no?, poses feroces. Claro, para que no entre el mal en el templo. Y en este caso, pues también. Lo que pasa es que, claro, el templo Ishinji tiene esos guardianes Nio que son estatuas de bronce en lugar de madera policromada, y la propia puerta, esta puerta budista, ¿no?, que normalmente es de madera, con la estructura típica, que seguro que la habréis visto 1000 veces, es de arquitectura moderna. Eso es. De arquitectura moderna y metálica. Y dices, wow. Es esa parte, toda esa parte moderna que luego te da acceso al complejo que tiene un montón de estructuras tradicionales. Luego dentro del templo sí que vas a ver, pues por ejemplo, hay la zona donde están las reliquias de Buda y luego los, ¿cómo se dice? Los restos, ¿no?, de miles de osakenses, de miles. Bueno, es que tienen estatuas de Buda que están hechas con las cenizas de los fieles. Es alucinante. Que, claro, cuando lo piensas te da un poco de cosa y, claro, pegado al templo tiene su pequeño cementerio, ¿no? Entonces es un templo clásico, tradicional, vais a ver estructuras muy clásicas, pero la entrada la hacemos moderna. Con ese portón moderno. Modernidad, tradición y modernidad. Maravilloso, Luis, maravilloso. Maravilloso. Si no hemos tenido suficiente con este templo, sí que os recomendamos, pero muchísimo, no os lo podéis perder, el templo Shiten-noji. De hecho, fijaros en el nombre, Shiten-noji. Ya eso nos indica un poco la importancia de este templo en el barrio de Tennoji. Es uno de los templos más antiguos de Japón, o eso dicen ellos, porque ya sabéis que aquí, bueno, hoy me pongo yo un poco así. Ellos dicen que se fundó en el año 592. Evidentemente, luego ha tenido reconstrucciones, etcétera. Y tiene un complejo grande, con mucho que ver. Es precioso. Incluyendo una pagoda famosa muy, muy bonita. Entonces, claro, aquí es recomendable dedicarle un ratito porque tiene muchos pequeños detalles, tiene muchos pequeños saloncitos, entonces merece la pena. Tenemos una guía completa en japonismo, ya lo sabéis, en la web. Ya sabéis que siempre tenemos todo con mucho más detalle justamente en la web, porque podemos hacer todo un artículo hablando del templo. Si tuviéramos que dar todo el detalle de todos los sitios que estamos hablando ahora, este podcast, pues en lugar de a lo mejor 1:15, pues podría acabar durando 5 horas. 2 días. O 3 días, ¿no? Y te lo haces entero. Te lo haces entero. Vamos con vosotros. En tiempo real. Claro, como si fuera la serie 24 esta. Exacto. A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Además, es curioso porque ocupa un espacio bastante grande, entonces hay muchos osakenses que cruzan el templo para ir de un sitio al otro, claro, ¿no? Y aprovechan, pasan, a lo mejor hacen sus oraciones, ¿no?, rápidamente, y siguen caminando. Hay banquitos, la gente se sienta, descansa, pasea al perrito. Hay un ambiente muy de barrio, muy bonito. De nuevo, es un templo súper importante, es un templo visualmente muy bonito, con muchos puntos de interés, y no hay tantísima gente. Volvemos a decir lo mismo, no está para nada masificado. Además, en los alrededores del templo, bueno, como es habitual en Japón, pues hay un montoncito también de puestos de... Sí, hay mucha Yo recuerdo cosa. Que nos compramos unos donuts justamente ahí. Sí, de camino al Shiten-noji. Sí. Así, pues bueno, que siempre podéis estar picando cositas. Tenéis mucha info en japonismo y en el mapa, justamente. Y claro, una vez que salimos del templo Shiten-noji, nos dirigimos hacia el parque Tennoji. Pero antes de llegar al parque, pues vamos a hacer una pequeña parada en un pequeño santuario que hay en un extremo del parque, el santuario Horikoshi, que es un lugar pequeñito, pero que siempre os lo recomendamos porque no suele salir en muchas listas, es coqueto, pero además pues nos trae muy buenos recuerdos. Bueno, nos trae muy buenos recuerdos, ahora explico por qué, pero es que encima también se dice que este santuario fue fundado un año después del Shiten-noji. 593. Supuestamente eso, 593. Y dices, wow, lo que ha cambiado, lógicamente Osaka, la Osaka de su alrededor, lógicamente el santuario también, es todo reconstrucciones, pero estás en un sitio que ya era, ¿no?, un lugar sagrado, de culto, un lugar sagrado hace 1500 años. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, nosotros también lo incluimos porque yo estuve yendo durante mucho tiempo a este santuario todas las semanas cuando estudiaba shamisen en Osaka. Durante tu año viviendo allí, claro. Sí, estuve recibiendo
clases de shamisen, recuerdo que, claro, íbamos a una de las salitas, ¿no?, tradicionales del santuario, de tatami, tener que sentarme en seiza para aprender a tocar el shamisen, y yo siempre me quedaba hasta la clase de después, no porque quisiera quedarme, a ver si la clase de después era de koto, ¿no? Y bueno, pues era agradable también ver la clase de después, pero básicamente era porque yo no me podía levantar. Yo tenía las piernas dormidísimas y necesitaba un rato hasta poder levantarme con dignidad. Una clase entera. Casi. Pero el santuario es muy bonito, es muy chiquitito, muy coqueto, y es eso, realmente un sitio de 593. Y es tan chiquitito y tan coqueto que cuando es hacia finales de año y demás, los kadomatsu, estas decoraciones típicas, son un poco diferentes porque son como unas pequeñas ramas de pino, que es la base del kadomatsu, pero que están colocadas en los postes, en los pilares del tori de entrada. Ostras, y luego no me acuerdo yo de sujetados eso. con una cuerda. Sí. O sea, es como la versión más simple de lo que es un kadomatsu, pero es un kadomatsu. Es la verdad, lógicamente nos diríamos, anda 40 minutos para llegar a este santuario. No, pero ya que estamos en la zona y ya que vamos a ir del Shitennoji al Parque Tennoji, que es nuestra siguiente parada, pues oye, aprovechamos y lo vemos, ¿no? Porque justamente desde aquí nos vamos al Parque Tennoji, que es curioso, el Parque Tennoji ha cambiado mucho en los últimos años. Sí, yo la primera vez que lo vi era un poco difícil. Había una población de gente sin hogar que tenían sus propias máquinas de karaoke y todo, O sea, tenían montada... Había una población de gente sin hogar muy grande. Sí. Es verdad que recientemente todo el barrio realmente se ha renovado, sí. Yo creo que gracias un poco a justamente el lugar en el que vamos a acabar el día, que ya lo voy a hacer el spoiler, es la Torre Abeno Harukas, con todo el desarrollo que el desarrollo de alrededores cambió totalmente la vida de Tennoji. Se le ha dado una vida nueva, ¿no? Realmente, una energía nueva a todo el barrio. Entonces, bueno, hoy este Parque Tennoji es un auténtico pulmón verde del barrio. Tiene una zona que es un jardín botánico, no hay un estanque, un jardincito japonés, creo que también hay un museo de arte, y luego en un extremo está el zoo. Nosotros no somos muy fans de los zoos y menos de los zoos japoneses. No, la verdad es que no. Nos dan un poquito de grima, sinceramente, pero bueno, pues que sepáis que está justamente ahí. Ya depende de cada uno, ¿no? Y también depende del tiempo que haga, si os apetece dar un paseíto. Merece la pena darse un paseíto y ver este nuevo, entre comillas, nuevo, ¿no? Parque, pues cómo ha ido cambiando justamente con el tiempo. Claro, y una vez que sales del Parque Tennoji, que ya te digo, si no tenéis mucho tiempo, pues a lo mejor lo cruzáis simplemente y veis un poquito y decís, cómo ha mejorado, entráis en Shinsekai, que es la zona del Nuevo Mundo. Exactamente. Bueno, ese Japón retrofuturista. Claro, ¿no? porque Shinsekai ahora mismo lo ves y se ve antiguo, pero pretendía ser, cuando se hizo, un desarrollo de cómo veían entonces el futuro de Japón. Entonces, por eso hoy resulta retrofuturista. De hecho, el símbolo del barrio es la torre Tsutenkaku, icono absoluto de Shinsekai. Totalmente, que se puede subir además. Se puede subir, puedes disfrutar así un poquito de las vistas de lo que sería Shinsekai desde la torre. La torre es que es súper retrofuturista, es una monada justamente por eso. Y toda la zona está llena de restaurantes y especialmente de restaurantes de kushikatsu. Las brochetas empanadas que se mojan en salsita y que son una de las comidas más populares de Osaka, pero que se mojan en salsita. Ahí te iba a preguntar. Solamente una vez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, claro, esos cuencos que hay de salsa son compartidos entre todos los comensales. Entonces, tú imagínate que le das un mordisco a tu brocheta y la dejas llena de babas, hombre, de saliva. Tampoco es eso, pero un poco de saliva sí, claro. Claro, y entonces la vuelves a mojar en un recipiente donde van a mojar otras personas. Claro, entonces solamente lo puedes mojar la primera vez cuando la brocheta todavía tú no la has mordido. De hecho, hay una cadena de restaurantes de kushikatsu cuyo logo, digamos, o símbolo es un señor que es un chef que te mira con cara enfadada porque te está diciendo como mojes 2 veces te vas a enterar. Te vas a enterar, ¿no? Prohibido mojar 2 veces.
hacer, ¿no? Entonces, bueno, es ahí graciosito. Entonces, es verdad que el kushikatsu, como es tan típico en Osaka, y esta cadena además que tú has mencionado, la podéis encontrar por toda la ciudad. De hecho, tenemos la lista también gratis de restaurantes de Osaka. Ahí tenéis muchas ideas para comer en la ciudad. Pero si queréis comer el kushikatsu en el lugar como más icónico, pues hacedlo en Shinsekai. Aquí, si tenéis, aquí ya depende un poco del tiempo, esto hay que controlar el tiempo, ¿no? Pero si tenéis un poquito de tiempo, os recomendamos tomar el tranvía, porque sí, hay un tranvía. No, aquí el metro. Aquí el metro, vale, volvemos en tranvía, ¿no? Claro. Sí, vale, me he liado yo. Aquí tomamos el metro y nos vamos hasta el santuario Sumiyoshi Taisha. Toma, que está otro relativamente santuario. Cerquita, yendo en metro sobre todo, Sí, no tardáis nada. Pero es que es verdad, es un santuario. Decíamos antes del templo Shiten-Noji y del santuario Horikoshi, ¿no? 592, 593. Atención, porque dicen que el santuario Sumiyoshi Taisha, el más sagrado, más importante, yo creo, de la ciudad, se fundó en 211. De hecho, aparece Luis en esas crónicas, entre comillas, históricas, el Kojiki y el Nihon Shoki, que ya sabéis que cuentan, ¿no? Desde la fundación mitológica de Japón. Exactamente, hasta los primeros emperadores, ¿no? Y también aparece en la novela Genji Monogatari. Madre mía. También aparece. Entonces, bueno, a lo mejor 211 no fue... Pero es muy antiguo. Es muy, muy antiguo. Y es muy bonito, además. Es una pasada. Es súper bonito. Es el lugar de culto de los osakenses. En Año Nuevo, por ejemplo, es uno de los lugares en los que ir a ese Hatsumode, esa primera visita al templo del santuario, ¿no? la primera visita del año. Recuerdo, hay un espacio que podéis ver fotos, tenemos lógicamente una guía en la web, que hay unas piedrecitas que tienen kanjis escritos por los monjes del santuario y pues tienes que buscar, ¿no? Tienes que buscar entre las piedrecitas 3 kanjis específicos para recibir la suerte, digamos. Exactamente. La arquitectura es maravillosa, es de arquitectura tradicional sintoísta fantástica. Color, lo siento, tengo que decirlo, va a ser vermellón, claro, lo sabía. Ese puente maravilloso. El puente Sorihashi. Exacto. Es todo. Muy Tiene bonito. unas lámparas de piedra enormes. En la entrada, sí. Espectaculares. Todo el complejo merece la pena. Así y es que eso, yo creo que lo ves y dices, si este santuario estuviera en Kioto, estaría petado. Estaría petado de gente y todo el mundo se volvería loco por hacerle fotos, por visitarlo, por hacer reels, TikToks y demás. Totalmente. Pero como está en Osaka, pues se queda ahí. Nosotros cuando realmente estuvimos casi solos. Nos cruzamos con una señora más que había por ahí y ya está. Ya ¿no? está. Y justamente desde aquí... Desde aquí, sí. Exacto. Pensaba que lo ibas a decir no, tú, perdón. desde aquí se toma el único tranvía que queda en Osaka, de la red antigua de tranvías, y que en este caso nos lleva hasta, precisamente, tú lo mencionas antes, el Abeno Harukas. Yo he de decir que el tramito desde el santuario hasta la torre Abeno Harukas, que volvemos a Tennoji para que os situéis, es fantástico. Hay un momento que el tranvía pasa muy cerquita de las casas. Mucho, sí. Y es una ventanita un poco a una Osaka del pasado. Pero sí. Es que luego llegas a esa zona donde acaba el tranvía, que está no solamente este edificio, el Abeno Harukas, sino todo el desarrollo que se ha hecho alrededor. Y es impresionante porque todo esto aquí estaba en una situación terrible y claro, hay ahora mismo zonas comerciales, de restaurantes, el propio Abeno Harukas, que son 300 metros de edificio, ¿eh? Hasta hace nada fue el edificio más alto de Japón. Ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando esto, a finales de noviembre de 2025, es la torre JP Mori en Asabudai Hills, pero si esto lo escucháis más adelante... En el 2027 ya no va a ser, ¿no? 2028 creo que será la Torch Tower, que se está construyendo ahora en Nihonbashi y que serán creo que 390 metros, una barbaridad, pero aún así, 300 metros, con un mirador con vistas espectaculares arribota del todo. Por eso, precisamente, también lo hemos vuelto a dejar para la tarde, para que podáis ver Osaka pues con luz de tarde, según se van encendiendo los edificios, sus neones, etc. Yo recuerdo el ver cómo se iban encendiendo los neones de Shinsekai, que queda muy cerquita, esa zona retrofuturista. De hecho, se ve la Torre Sutenkaku. Se ve la Torre Sutenkaku.
Las vistas son súper chulas, se ve el castillo de Osaka a lo lejos, sí. iluminado también, entonces merece mucho la pena. Esta zona es curiosa porque nosotros la hemos visto cambiar. La hemos visto cambiar con nuestros propios ojos. Lógicamente, yo pisé Osaka por primera vez en el año 2000, más a fondo en el 2003, tú también en el 2003. Esta zona de Tennoji era una zona que estaba bastante empobrecida, vamos a decir. De hecho, ¿no? Algunas de las zonas un poco chungas que quedan de Osaka todavía están relativamente cercanas. Sí, y era una zona un poco complicada, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, con la construcción de esta torre y todo el complejo que hay alrededor de la torre, porque claro, ya sabéis que en Japón no solo construyen una torre, pues aprovechamos y hacemos una nueva estación, le ponemos todo un complejo comercial que conecte esto, lo otro, no sé cuántos, puentes aquí peatonales para que pase, 200 restaurantes, 3 millones de tiendas. Total. De hecho, con nuestros amigos japoneses quedamos una vez, estuvimos comiendo un okonomiyaki fantástico. Exacto. Justamente aquí a los pies de la torre. Y luego nos fuimos a ver las vistas de Osaka desde la torre. Sí. Entonces, bueno, también merece la pena, ¿no? Después de ver, de disfrutar de las vistas desde la Beno Harukas, podéis bajar a uno de estos centros comerciales que hay a los pies de la torre y pues iros a comer un okonomiyaki, por ejemplo. Por ejemplo. Y con esto acabaríamos el día 2 porque ha sido un día intensito, aunque lo hayamos hecho en una zona más o menos controlada. Sí, porque realmente nos hemos movido por lo que sería Tennoji Shinsekai. Shinsekai está pegado a Tennoji, casi diríamos que forma parte de Tennoji, ¿no? Hemos hecho esa como pequeña excursión, un ramalcito para bajar al santuario Sumiyoshi Taisha y luego hemos vuelto otra vez a Tennoji. Nos hemos movido todo el rato en Tennoji, exacto, pero ha sido un día intenso. Ha sido un día intenso. Y nos queda el último día que vamos a visitar pues el tercero de los centros neurálgicos de Osaka, ¿no? Si hemos visto Umeda en el primer día, hemos visto Tennoji en el segundo, ¿qué nos queda, Laura? Hombre, pues justamente lo hemos dicho antes, la zona central de Namba y Dotonbori, con barrios también así muy conocidos como Denden Town, Amerikamura, no sé, a lo mejor os suena, ¿no? Así que bueno, vamos, yo empezaría justamente por hacer el paseo bien, empezaría por el santuario Namba Yasaka, que a lo mejor, si os digo así el nombre, no os suena. Namba Yasaka no me suena. ¿Qué es este santuario? Es un santuario que se ha hecho popular porque su salón principal tiene forma de cabeza de león japonés, de león asiático. Luego, además, el propio complejo también tiene ciruelos, lo que depende de la época en la que vayáis, pues estará todavía más bonito. Pero claro, ese salón con esa forma de cabeza de león es muy fotogénico. Bueno, realmente no es un salón, es un teatro, pero es un teatro, sí, escenario. Pero sí, llama mucho la atención, ¿no? Está súper chulo. Os recomiendo los amuletos Omamori. De aquí tienen justamente la cara, ¿no? de ese león asiático, o las tablillas EMA también, maravillosas, que os lo podéis llevar ahí de recuerdo. Está chulo. Es verdad que como se ha viralizado un poco en redes sociales, siempre hay gente. Sí, ahora hay un poco más gente que yo cuando lo visité la primera vez en julio de 2003, no había nadie. Que estábamos dos y el de la guitarra. Además se veía, como yo recuerdo la primera vez que fui, que era como el sitio raro, ¿no? Un poco la excentricidad osaquense. Ahora ya es lo más normal del mundo. Un poquito, se ha hecho un poco más popular, pero de todas maneras nosotros la última vez que fuimos con Eric había gente, pero no era para tanto, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que está chulo empezar por ahí. Desde ahí, bueno, ya que estamos justo casi enfrente, hay un centro comercial que se llama Namba Parks, que bueno, no es obligatorio, pero ya que pasamos por ahí, a lo mejor os interesa darle un vistazo rápido. O para comer algo también. Para picar algo. Sobre todo o ir porque al baño, es un ¿no? centro comercial de una arquitectura curiosa, porque tiene como terrazas a diferentes niveles por las que se puede pasear. Es decir, no es simplemente un mamotreto de varias plantas con tiendas y ya está, sino que en diferentes alturas, bueno, tiene atrios abiertos, sí, ¿no? Que entra luz natural. Está chulo. Y toda esa zona abierta, ¿no? Todas esas, pues, puedes ir bajando desde las plantas superiores hacia la planta calle, totalmente por el exterior, por la zona de la terraza. Y resulta muy curioso y muy interesante. Pero claro, pasamos por aquí porque vamos a un punto que hay que atravesar, digamos, la zona donde está el Namba Parks. Por eso decimos que es opcional,
pero ya que lo pasamos Podéis por echar aquí, un vistazo. se puede echar un vistazo, porque vamos hasta Denden Town. Denden Town a lo mejor así no suena, pero si os digo que es la Akihabara de Osaka, ya quizá os podéis hacer un poco la idea. Si bien Akihabara en Tokio ya no es solo o ya no es tanto el barrio de la electrónica, sino que se ha convertido más en el barrio de la cultura otaku, Denden Town en Osaka sí que conserva ese toque un poco cutre de barrio electrónico del pasado, por decirlo de alguna manera. En la calle principal no hay como muchas tienditas. Es verdad, pero también hay muchas tiendas de productos de manga y de anime y sobre todo algunas también de vídeos para adultos. Cuidado ahí. Que cuidado con esto. Que es verdad... Sí, porque eso yo recuerdo, perdona, tremendo, Luis, pasear con Eric muy chiquitito y había algunas fotos muy explícitas que se veían desde la calle y tú ibas andando por la acera y decías, ok, y Eric ahí mirando todo. Menos mal que tenía 2 añitos recién cumplidos y que pues no hablaba mucho. Por suerte, por suerte. Luego es verdad también, que Denden Town, ¿no?, se puede visitar desde la zona del día 2 que hemos dicho de Shinsekai, ¿no? Eso depende también de cómo queráis organizar la ruta, pero nos encaja mejor hacerlo aquí porque luego desde Denden Town, ¿a dónde llegamos? Nos vamos a ir al mercado Kuromon y Chiba. Claro, y llegamos en un momento perfecto, después de haber hecho estas cositas y tal, pues oye, pues me apetece algo de comer. A ver, en Osaka toca comer a todas horas. Bueno, eso es verdad. Eso está claro. Pero este mercado está, bueno, pues lleno de muchísimos puestos, muchas tiendas y puedes probar muchas especialidades, de Osaka. Si vais en invierno, hay varios puestecitos de oden que merecen mucho la pena, ¿no? Entonces podemos justamente acercarnos y disfrutar ahí de este paseíto, tomarnos un sake, un oden o marisco, que también es bastante popular justamente por ahí. Efectivamente. Y una vez que salimos del mercado Kuromon, tenemos al ladito una joya oculta entre los restaurantes de Dotonbori y el bullicio de Namba, de toda esa zona, que es el templo Hosenji, que es un templo que tiene una estatua cubierta de musgo entre farolillos de papel tradicionales. No he querido decir el nombre. Chochín. Los chochines, ¿vale? Exacto. Y justo detrás del templo, pues, o al lado del templo, tienes la calle, el Hosenji Yokochono, el callejón este de Hosenji, por si te has quedado con hambre. Pero es que encima, alrededor de esta zona, en Hosenji, también hay un restaurante especializado en Wagyu de Matsusaka, que también sale en nuestra lista, tanto de restaurantes de Osaka como en la de restaurantes de Wagyu por todo Japón. Aquí básicamente es curioso porque hemos llegado a este templo, es un pequeño remanso de paz, porque todo lo que hay alrededor de este templo ya es locura. La locura más absoluta de Osaka, de calles comerciales, techadas, no techadas, llenas de restaurantes, de tiendas, de neones, de mucha musiquita, locales de pachinko. Oh, qué silencioso es Japón. Esto es ruido. En cambio, el templo Hosenji, con esa estatua de musgo, que tiene musgo porque le vas echando agua, ¿no? Entonces, como le da poco el sol, pues se mantiene, ¿no? Y se genera ese musgo, pequeño remanso de paz. Pero es que nada más salir de ahí, nuestra ruta nos lleva por una de las calles comerciales más animadas de toda esta zona, que es Ebisubashi Sushi, típica shotengai, es decir, también techada. Aquí está la central, de hecho, de esos butaman de los que hablabas tú antes. Bueno, por si te han gustado mucho el primer día en Umeda, pues dices, pues voy a comerlos otra vez. Pero si te gusta el dulce, además, aquí está Rikuros, que es una de las tartas de queso más famosas de todo Japón y bueno, ya internacionalmente también, que es una tarta de queso muy esponjosa, muy etérea. El único problema es que la base tiene pasas. Ya sabía yo. Y a mí las pasas no me gustan, pero la tarta de queso en sí está buenísima. Es recomendable esperar a que suene la campanita, porque entonces significa que acaban de sacar esas tartas de queso del horno, pero bueno. De todas maneras, pues la verdad es que merece la pena. A mí no son mis favoritas, lo siento, no me gustaron, pero no tantísimo como pensaba. Las cosas a como mí son. Me pareció que estaba buenísima. Pero bueno, igualmente pasear por toda esa calle, hay tiendas de todo tipo, muchas tiendas de artesanía, de té, por ejemplo, que siempre nos preguntáis mucho, ¿no? Pues es que en estas Ebisubashi calles... Shuji, perfecto. También restaurantes de economy, Yaki, yakiniku, todo lo que se os ocurra lo tenéis. Y desde aquí llegamos de una manera natural, tranquila, bueno, tranquila no porque es todo ruido, pero ya me entendéis, a realmente el puente, justamente Ebisubashi, que es,
conocido como el puente de los ligues, ahora lo explicamos, exacto. Básicamente es el corazón de Dotonbori. Dotonbori sí que es conocido, la gente que va solo a pasar la tarde-noche a Osaka, básicamente está en Dotonbori, ¿no? Es ese lugar lleno de neones, lleno de restaurantes, las fachadas de los restaurantes están decoradas. Sí, exacto. Que sí, con un gran cangrejo, una o gran un señor mano haciendo que sushi. agarra una pieza de sushi. Exacto, un takoyaki que se mueve, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es Dotonbori. Entonces, llegamos justamente a este puente que tú decías, Nampa, Nampa Bashi, el puente de los ligues. Aquí, cuidado, porque siempre, bueno, al menos en mi tiempo, cuando yo era joven, siempre te venían esos señores, bueno, chicos, con esos pelos que se llevaban. Claro, yo estoy hablando del año 2003, ha cambiado mucho la moda. Sí, esos pelos así locos, ¿no? Peinados imposibles, llenos de laca. Pero es que luego me llevaban el traje con negro, sí. Las puntas del cuello de la camisa por fuera, ¿no? Era un look muy característico y te decían, vete a tomar algo, no sé qué. Bueno, yo no lo recomiendo porque no me fío en absoluto. Mejor no, ¿eh? Pero digamos que se llama así, el puente de los ligues. Merece mucho la pena pasear por todo Dotonbori. Tenemos un mapa específico de Dotonbori para que no os perdáis nada, porque aunque solo, entre comillas, sean restaurantes casi y neones, ¿no? Y fachadas. Pero merece mucho la pena. Chulo. Y es que además, claro, hay un puente porque por debajo pasa un canal, que antaño estaba lleno de mierda. Hablando en plata. Que también se ha recuperado. Mucho. Ahora hay pequeños cruceritos por el canal. Hay muchos restaurantes que dan a la zona del canal. Se ha hecho un paseíto, unas paseo terrazas, ¿no? por ahí, efectivamente. Y hay una... lo diré. ¿Una noria? Una especie de noria con una forma peculiar de un Don Quijote. Exacto. En esta tienda que tienen de absolutamente todo. Y luego, sobre todo, el Glicoman. Que es el otro neón símbolo, ¿no? icónico de Osaka. Exacto, que ha cambiado mucho con los años. Tenemos fotos antiguas. Sí, porque el Glicoman de ahora es digital, de forma A que mí se no me puede gusta cambiar fácilmente el fondo para pues que si hay una campaña específica, porque por ejemplo ganan los Hanshin Tigers, ¿no? Pues lo puedes vestir fácilmente, mientras que en el pasado tenías que diseñar, ¿no? Todos esos fondos, ese traje nuevo, porque era más rupestre. Pero el antiguo tenía más encanto. Sí, porque salía también el castillo de Osaka de fondo y como, no sé, me gustaba más, ¿no? Pero bueno, esto es de esas cosas que como hemos vivido todo el cambio, ¿no? Un poco la revolución de Dotonbori, de cómo era a comienzos de los 2000 a cómo es ahora, pues somos un poco viejos cascarrabias, ¿no? Cascarrabias, tú lo has dicho. Antes nos gustaba más, pero bueno, pues en este caso lo siento, pero en mi caso sí. Entonces mola sí verlo iluminado. Lógicamente esto merece la pena toda la zona de Dotonbori. Por eso también lo estamos dejando ya hacia esta parte del día, que ya veis que ya hemos hecho unas cuantas cosas, porque ya seguramente lo veréis con luz. Sí, aquí comed todo lo que queráis. Aquí hay mucho takoyaki, hay okonomiyakis, por ejemplo, en Fugetsu, es una cadena además que surgió en Osaka. Tenéis también el Ajinoya, uno de los sitios más clásicos para comer okonomiyaki, aunque con unas colas muy largas. Bueno, no hemos mencionado que aquí también está el Cuidaore. Exacto, la estatua del Cuidaore. Más de todo esto. Esto suena un poco a Chiquito de la Calzada, que es un humorista, era un humorista español de Málaga, precisamente donde vivimos ahora, pues suena como lo de Cuidado. Pues el Cuidaore. Luego os contamos un poquito. Sí, luego os decimos qué significa, porque ahora no nos liaríamos mucho, ¿no? Pero bueno, desde aquí básicamente exploramos todo Dotonbori y podemos ir, por ejemplo, por Shinsaibashi Suji, que es otra Shotengai, ¿no? Otra de estas calles comerciales techadas. Podemos ir por la avenida Midosuji. Ambientes distintos, ¿eh? Midosuji es un poquito como la Ginza, por decirlo de alguna manera, exacto, de Osaka. En la avenida Midosuji tenéis todas las tiendas de lujo, de arquitectura singular, mientras que paralela tenéis Shinsaibashi Suji, que es una Shotengai, pues llena de gente con su megáfono diciendo entra aquí, que tenemos esta oferta, tenemos tal, pachincos, karaokes, de todo. Sí, pero si queréis eso, ver algunas tiendas de arquitectura singular, ¿no? De estas un poco más así piejinas y demás, pues Midosuji. Midosuji en Navidades también tiene iluminación, exacto. Claro, así como muy elegante, ¿no? Porque como todo es así de lujo. Estilo Ginza, al final. Claro, exactamente. Y desde aquí, de manera también natural, vamos a acabar en América Mura.
América Mura, Mura significa pueblo, aldea. Entonces, el pueblo de América, el pueblo americano. Exacto. Pero al final es un barrio, una zona de Osaka que es donde se centra la moda juvenil y especializado un poco también en detalles que están inspirados en la cultura de Estados Unidos, a ver, californiano, tal. Sí, hay que pensar que un poco la moda de el hip hop, el skate, este look, se puso mucho de moda todo Japón, pero especialmente en Osaka a finales de los 90. Fue el gran momento del look hip hopero, de skater, de surfero, ¿no? Más o menos para que nos hagamos todos una idea. Entonces, justamente América Mura es un poco el centro. Que han llamado a la puerta, Luis. Bueno, seguimos grabando, ¿eh? Seguimos. Perdonadnos. Que te estaban intentando vender lotería ya, ¿no? ¿Ves? Sí, unos niños del colegio de aquí. Bueno, América Mura tenéis un montón de tiendas, pues justamente de ropa, de complementos, ¿no? De zapatillas deportivas Amigo, también. Que te estoy viendo. Que esto me gusta a mí. Tú te fijas en las zapatillas, yo me fijo en las farolas. Bueno, es que las de América Mura son quizás de las más características, más especiales, porque son todas iguales, pero y al mismo tiempo diferentes. Ya os pondremos fotos en Instagram. Ya sabéis que estamos intentando hacer ese apoyo visual en nuestro perfil de Instagram. No en las stories, sino en las fotos. Somos japonismo en todos los lados, así que más fácil imposible encontrarnos. Y sobre todo, pues eso, takoyakis. Buah. La plaza central de América Mura es un poquito el punto de encuentro de toda esa gente, pero es que además está rodeada de pequeños locales de takoyakis. Algunos de los más famosos de Osaka están justamente aquí. Pues podéis hacer como hicimos nosotros en su día. Te vas a comprar unos takoyakis, te sientas en la plaza, como hace todo el mundo. Y te comes los takoyakis, efectivamente. Y bueno, pues yo creo que con esto acabamos el día 3. Y claro, si te paras a pensarlo, hemos hecho un Osaka en 3 días que hemos visto un montón de cosas interesantísimas. Todo no. Nos queda mucho. Nos queda mucho realmente, porque dices, sí, tengo más días. O pues yo qué sé, porque por ejemplo, hemos dicho Universal Studios, ¿no? Y al lado de Universal Studios encima está Takopa, donde hay como varios restaurantes de takoyakis. Bueno, sí, porque claro, la zona exterior que es de acceso Studios, libre. Eso es como un centro comercial con la estética un poco de la parte de la entrada de Universal Studios, pero eso es de acceso libre, no necesitas entrada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si no podéis ir a Universal Studios, pero os apetece echar un vistacito, podéis ir por ahí. Y oye, lo de Takopa, que lo has dicho así... Es que está muy bien. La verdad es que está chulo, porque nosotros, de hecho, nos tomamos ahí también unos copazos. Claro, hombre, está muy bien. ¿Qué tomamos? Un lemon sour, ¿no? Lemon me parece, sour, sí. Con unas takoyaki, estupendísimo. Pero es que tienes, por ejemplo, la zona de la bahía de Osaka, que tienes un acuario muy popular, una noria también muy popular, está el Parque de la Expo, la nueva, la de 2025, está el Parque de la Expo, la de 1970, la que encima se llega con monorraíl, que a mí me encanta esto, o el Parque Minó, al norte de Osaka. Claro, Parque Minó y el templo Katsuoji, ese templo de los darumitas, que antes no iba nadie y que ahora mismo todo el mundo está yendo por allí. Exacto, que podéis hacer una excursión combinada. De hecho, en la web os contamos cómo la mejor manera de hacerlo, también teniendo en cuenta que bueno, lo que es el camino de senderismo entre el Parque Minó y el templo Katsuoji ha estado regulinchi. Os damos opciones para todos los gustos. Eso sería como hacia la parte norte, pero hacia la parte sur tenemos toda la zona de Sakai. Tenemos la zona de Sakai, que es famosa por su industria de cuchillos. Si queréis comprar cuchillos buenos, es verdad que podéis encontrar tiendas de cuchillos en estos mercados que hemos dicho, como el Kuromon y Shiba. De hecho, en una de estas calles comerciales hay una parte que está dedicada justamente solo a tiendas que tienen artículos para restaurantes, pero que también venden al por menor, ¿no? Efectivamente. Pero es que además a esta también. Zona de Sakai se llega con este tranvía que decíamos antes, el de Sumiyoshi Taisha. Sí. Y si seguimos por Sakai, aquí tenéis tumbas kofun, que son túmulos que si se ven desde arriba parecen como a veces cerraduras. Sí, lo que pasa es que no se ven suficientemente desde arriba, a no ser que te vayas al ayuntamiento. Pero no se ve del todo. Bueno, no se ve del todo, pero tiene una zona gratuita de mirador desde una de las plantas elevadas del ayuntamiento de la zona y que es muy chulo. Bueno, sí, algo más puedes ver, pero en fin, ¿no? Luego está, si os gusta la arquitectura, muy cerquita de ahí, la Iglesia de la Luz de Tadao Ando, que sabéis que es uno de nuestros arquitectos japoneses favoritos. Aunque creo que no sé si no se puede visitar por dentro. Leí en Instagram, es verdad que
es un poco triste esto, pero decía que los voluntarios, que eran los que permitían, ¿no? Poco y ayudaban a tener la iglesia abierta, pues habían fallecido. Y claro, como cada vez hay más gente mayor, pues no hay gente ahora mismo suficiente. no estaban pudiendo porque no tenían, ¿no?, a nadie justamente que pues organizara un poquito todo esto, ¿no? No sé si va a cambiar, ¿eh? Luego, hombre, pues si os interesa manga, está relativamente cerca el Museo Tezuka. Exacto, el Museo Tezuka, ¿no?, dedicado a Osamu Tezuka, el llamado dios del manga, pero aunque ya está en la prefectura de Hyogo, ¿no?, de la que Kobe es la capital, pero se llega con trenes desde Umeda muy fácilmente. Yo estuve en 2003 y la verdad es que me gustó muchísimo. Hay también un Cup Noodles Museum, como el que hay, del mismo estilo que el que hay en la bahía de Yokohama. Es verdad, muy cerquita. De hecho, está muy cerquita del parque de Minoi y el templo Katsuoji. En esa parte norte se puede hacer especialmente si vais con niños, os puede interesar hacer un completo, ¿no? Y visitarlo todo. En fin, que hay muchas más cosas, ¿no? Así que echadle un vistazo también a la guía que tenemos de Osaka en 3 días en la web, que es todo lo que os hemos dicho con enlaces y demás y más, y así decidís qué os interesa ver a cada uno de vosotros, ¿no? Porque al final esa es la gracia de organizarse el viaje uno mismo. Tú no tienes que ir a un sitio porque lo decimos nosotros o porque le dice X. Es verdad que a veces cuando damos muchas ideas, que a veces nos lo decís, ¿no?, es que hay demasiada información. Entonces, por eso están también estos episodios, para intentar encontrar un poco de orden entre tanto caos, entre ese caos de información. Pero una vez que ya tenéis el orden más o menos claro, que es el que os hemos dado y que, como os decimos, se puede hacer todo perfectamente porque está todo pensado, lo hemos hecho nosotros muchas veces y demás, si queréis saliros un poco de las líneas que hemos marcado, lo podéis hacer perfectamente, pero al menos ya tenéis claro cuáles son las cosas que se pueden ver, en qué días y demás. Luego también en el artículo os damos ideas de dónde dormir en Osaka, que es otra pregunta que nos hacéis mucho, con recomendaciones de hoteles en los que nos hemos alojado. Cama, ¿no? Digo yo. Sí, eso estaría bien. En los que nos hemos alojado nosotros. También os contamos cómo movernos por Osaka. El metro va a ser nuestro principal aliado, aunque hay alguna línea de JR como la Loop Line, ¿no?, la circular, que algo nos puede servir para algunos puntitos. Bueno, en fin, que os contamos todas esas cosas un poco más, ¿no?, con más detalle en la web. No lo vamos a contar aquí porque es que si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. Efectivamente, Laura, si no, no nos da tiempo para Japonismo Mini. Y yo además quería empezar el Japonismo Mini hablando de trenes, porque tú has mencionado... ¿Me vas a plantar un Fun with Trains aquí? Sí, porque tú has mencionado la Osaka Loop Line en la parte final del episodio propiamente dicho, y a mí esto me ha despertado las ganas de hablar de trenes, de unos que no son en Osaka, sino más bien de Tokio hacia la prefectura de Kanagawa. Estoy hablando de los Romance Car. El Romance Car, sabéis que es el que va hacia Hakone. Por ejemplo, sí. Pues se ha presentado el diseño de un nuevo Romance Car, la serie 80.000, que se va a estrenar en marzo de 2029. 80.000, se han quedado a gusto. Se han quedado a gusto. Bueno, ten en cuenta que ahora están pues con el serie 60.000, etc. ¿Por qué no ponen un número más cortito? Bueno, le darán algún nombre, porque siempre tiene algún nombre aparte de algún acrónimo, aparte del número de serie. Es que vamos a ver, vale que en japonés al final los 4 ceros es el man, ¿no? Es el man, exacto. Es más fácil de decir, pero 80.000. Y va a tener, pues como los Romance Car actuales, pues el coche de cabeza y el de final, pues un gran ventanal con el conductor en alto, y va a tener un color así azulito muy suave, muy bonito. Oye, ¿y esto impacta al Museo del Romance Car? Bueno, impacta, pero no por esto, porque claro, ¿por qué se ha presentado un nuevo diseño? Porque hay un Romance Car que, si tú lo ves, sigue pareciendo muy actual, pero que era difícil de operar y sobre todo de mantener, que es el Romance Car, el Serie 50.000, que es el VSE. Estos son los acrónimos de los que ya están en funcionamiento. Entonces, el Romance Car, el VSE, se ha retirado de circulación. Ya definitivamente. Definitivamente. Y precisamente... a finales de marzo del año 2026 va a haber este Romance Car en el Museo del Romance Car en Ebina. Vale, que tenemos artículo de este museo. Tenemos artículo de este museo. Pues, es un museo, a mí me gustó mucho. Está muy, muy chulo. Sinceramente, sí. Entonces sí. Este Romance Car pues va a pasar al museo en marzo de 2026.
Y bueno, pues irán dando servicio con lo que tienen hasta marzo de 2029, que se estrene el nuevo Romance Car, y así podrán ir retirando los Romance Car de clase del tipo Exe, que son como muy antiguos y que ni siquiera tienen ese coche con el gran ventanal delante y demás, que también los hemos usado nosotros, y que dices, jolines, yo quería subir a un Romance Car, uno de los chulos, y me ha tocado uno de los más, bueno, normalitos. Bueno, dice, bueno. ¿Algo más en este japonismo mini? No, yo creo que... Bueno, yo creo que sí que a mí me gustaría comentar una cosa que hemos visto. Bueno, tenemos una japonista que está por Japón, Isa, y estuve viendo un poquito sus stories del Team Lab Biovortex. El Team Lab Biovortex, nuevo muy museo interesante. Team Lab, el mayor museo Team Lab actualmente en Japón. Ya sabéis que abrió en octubre al sur de la estación de Kioto. Me ha gustado mucho lo que he visto. He visto alguna sala así muy diferente. Porque tiene cosas diferentes con respecto a Planets y sobre todo Borderless. Sí, creo que me han entrado ganas de ir, la A mí verdad. me han entrado ganas de ir también, Habrá fíjate. que buscar una fecha para ir. Hay que encajarlo. Pero bueno, yo creo que nos podemos ir a leer comentarios, que hay algunos que otros. Por ejemplo, Johnny Amador, en el episodio sobre Disney, decía: son los mejores, los amo. Y luego nos decía, me regalan un saludo, dice, los escucho desde Costa Rica, me acompañan en cada desayuno y cada noche de los jueves. Oh, muchas gracias, Johnny. Pues claro que te Claro regalamos que te un mandamos saludo, un de abrazo aquí a Costa y un Rica, beso. efectivamente, Claro que con sí. todo el calor del mundo. Luego tenemos a Den, también en el episodio de Disney, que decía, oh, qué pena lo del Shinkansen. El de Hello Kitty. Ah, vale, es que ahora yo pensaba, ¿qué Shinkansen? Dice, solo me he montado en el Haruka y no era lo que me esperaba. Eso es porque no habías leído el artículo del Haruka de japonismo. Pero nos pregunta también que para cuándo un episodio sobre los doramas. Pero sobre los doramas, aquí ya me genera la duda. ¿Los doramas en general? ¿Algún dorama en concreto? Supongo que en general, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros tuvimos una época de ver mucho dorama japonés en un momento en que aparecían misteriosamente y los podíamos ver, no voy a decir más. Algunos de ellos, poquito a poco, parece que van introduciéndose. Bueno, Netflix va a volver a tener Hanakimi, que es uno de los clásicos, de los primeros que vimos. Uno de nuestros favoritos, yo creo también. Pero estamos hablando de un dorama que es de 2007, 8, sí, 9, pero por es uno ahí. de nuestros favoritos, pero es uno en el que tienes que volver a verlo y pedirle perdón a Oguri Shun. Vale, ok. Sí, la verdad es Porque que sí. madre mía, la lata que me diste. El hate que le metí, ¿no? El hate que le tiraste a Oguri Shun. Podríamos hablar de doramas, pero ya te digo, estamos un poco desconectados de doramas más actuales. Exacto. Para doramas actuales, curiosamente, estamos más puestos quizá en coreanos ahora mismo que en japoneses, ¿no? Luego también Den, en el episodio de la línea Gakunan, que este también es un poquito antiguo ya, ¿no? Es un poquito antiguo, sí. Dice, más allá del Fuji, supongo que vale la pena hacer la excursión. Siempre viajo en verano y seguramente no se deje ver. ¿Sería recomendable dejarlo para otra temporada? Oportunidades no me faltarán. A ver, yo te recomiendo que si puedes esperar y a lo mejor intentar que sea un día que quizá se pueda ver el Fuji en algún momento, quizá mejor. A ver, a mí me gusta porque también es un Japón diferente, que a veces lo preguntan los japonistas. Oh, yo quiero un Japón distinto. Pues es un Japón... Sigue siendo urbano, pero de más un rural. tipo de urbano mucho menos loco. Hay muchas partes, porque tienes la parte de fábrica, ¿no? De cuando pasa justamente el trenecito por entre las fábricas. Luego tienes la parte más de pueblito rural. De pueblito, con algunos santuarios calles, así sí, chulos, algunas shotengais también, pero muy pequeñitas, exacto. Tienes los campos de té pequeñitos, pero justamente los campos de té tienes, bueno... Además, sí que los propios cosita. Trenes que hacen esta línea pues son trenes antiguos, sí, como aquel que había, por ejemplo, en la plaza exterior de la estación de Shibuya, sí, ¿no? Porque es uno de estos clásicos que lo han utilizado un montón de líneas diferentes. Y además, en una de las estaciones hay lo llaman un pequeño museo de trenes donde sí, tienen como 3 trenes antiguos que están ahí expuestos a la intemperie, al aire libre, que claro, si se ve el Fuji, pues todavía mejor, ¿no? Pero tiene cierto encanto incluso aunque no se vea, porque luego también la zona de la bahía y muy esto. bonito. Muy bonito. Nosotros, de hecho, cuando llegamos no se veía el Fuji y estuvimos haciendo la excursión igual y de hecho la alargamos porque luego se levantó un poquito la nubecita que estaba justo donde el Fuji. Sí, nosotros íbamos a hacer la excursión casi de mediodía, ¿no? Para hacer ida-vuelta muy rápido y al final nos tiramos todo el día con nuestro pase de día que compramos. Los conductores de los trenes se reían
ya de nosotros cuando nos veían subir otra vez, porque claro, había a lo mejor 2 trenes en toda la línea. Y yo le enseñaba el pase cada vez y al final era, pues que no me lo enseñes. Que no me lo más enseñe, el pase, que si ya sé que lo tienes y te has subido 2 veces. Que hay aquí, 3 guiris, uno alto, una baja, el niño, pues ya sé que tenéis el multipase este, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Lógicamente con el Fuji, especialmente si tienes días limitados, es que dependerá mucho de lo que te apetezca, ¿no? Si te apetece este tipo de excursión, te va a gustar. Si solo te apetece, pero porque también quieres ver perspectivas diferentes del monte Fuji, pues es mejor que esperes, claro, es mejor que en un momento en que seguro... A una fecha que se vea. ¿no? Sí. Y un último, comentario que nos estamos liando mucho hoy. Justamente en el último Japonesamente, en el de la regla de los 5, Salty Inma decía, os escucho durante hace años. Desde hace años. Y a mí me encantan los teatrillos iniciales. Se hacen súper entrañables. Vamos, que no vamos a poder quitárnoslos de encima. Y nos dicen 1000 gracias por todo el trabajo de divulgación. Pues muchísimas gracias. Nos hace muy felices que nos contéis estas cosas, porque sabéis que nosotros lo vamos a hacer igualmente porque somos así de pesados. Bueno, y vamos a estar aquí cada jueves. Ahí está, cada jueves hasta que, bueno, iba a decir hasta que no sepamos de qué hablar, pero es que la lista no hace más que crecer, pero nos hace especial ilusión saber pues que os resulta entretenido, que os aporta algo, que aprendéis cosas, que os ayuda a planificar los viajes, todo. Que os descubre comidas, no lo sé, un montón de cosas. Luego en Discord tenemos bastantes comentarios, por ejemplo, Rita hablaba, ¿no?, de Disney, que ella también decía, no, a mí también me apetece quedarme en algún hotel justamente de los parques en alguna ocasión. Y luego Olga, por ejemplo, nos decía que somos geniales. Dice, sois geniales, Laura y Luis. Me gusta cuando os ponéis intensitos. Me lo he pasado muy bien escuchando el podcast y lo de la vajilla japonesa es una perdición y un vicio. Ya te digo. Totalmente. Pero es verdad que nos pusimos un poco intensos en el episodio de la regla de los 5. De vez en cuando está bien. Bueno, de vez en cuando. A mí me gusta ponerme intensita. Tú normalmente eres el que me baja. Claro. Pero en ese episodio pues también te pusiste intensito. Bueno, pues eso. Pero bueno, nos toca la palabra y yo te voy a pedir que cumplas lo que has dicho de explicar eso que decíamos cuando estábamos en el día 3 en Dotonbori, que está la estatua del Cuidaore. ¿Qué es eso del Cuidaore, Laura? Cuidaore, bueno, ahora es como la mascota, entre comillas, ¿no?, el símbolo de Osaka, porque es una palabra que se usa para definir justamente la esencia de Osaka, ¿no? Para entender la palabra vamos a, como siempre hacemos, un poco mirar los kanjis, ¿no? ¿Cómo se escribe esta palabra? Pues por un lado tenemos el kui, viene realmente del kanji de comer. Exacto, si conocéis comer, que a lo mejor es taberu, ¿no? Pero ese kanji que utiliza ese verbo es el mismo que el de kui. Bueno, también es el de shoku. El de shoku, exacto. Bienvenidos al mundo del japonés. Cuando crees que sabes leer un kanji, no, te ponen otra lectura diferente, como es este caso. Efectivamente. Kui, pues viene de comer, y ese daore puede significar muchas cosas, pero es básicamente la idea de como caer, colapsar, pero también colapsar en el sentido de arruinarse, llegar a como la bancarrota, ¿vale? Con todo lo cual, esto. al final, cuidaore sería comer hasta arruinarse. Básicamente. O comer hasta caer rendido, hasta reventar y no poder más. Por eso siempre decimos que Osaka es la ciudad del cuidaore, es la ciudad del comer hasta arruinarse, del comer hasta reventar. Esa ¿no? es mi ciudad, decimos, entonces. ¿Dime? Por eso me gusta. Por eso te gusta Osaka, ¿no? Realmente esto del cuidaore, cuando se aplica a Osaka, no es nada negativo, ¿eh? Puedes decir comer hasta arruinarse, pero en el sentido de lo bien que vas a comer en Osaka. Es una filosofía de vida al final de disfrutar del tiempo ahora te estás que poniendo tenemos. Intensito. No, claro, de disfrutar del tiempo que tenemos en este mundo y las cosas ricas como, por ejemplo, la comida de Osaka, que es verdad que hay muchos platos muy populares, muy ricos, lo hemos mencionado, los takoyaki, los kushikatsu, negiyaki, los negiyaki, okonomiyaki, los pulpitos estos. Sí. Hay un montón de cosas. Entonces, claro, gastar esfuerzo, gastar dinero, ir descubriendo todos estos lugares no es algo negativo. Por eso el cuidaore aplicado a Osaka no tiene una connotación negativa. Pero es que además en Osaka se puede comer muy bien, muy variado, como tú decías. Y muy barato. A muy buen precio, eso es. Entonces, hasta arruinarse, pero no es arruinarse de, ostras, es que he comprado una cosa y ya me he quedado sin dinero. No, es que tengo la barriga que me va a explotar, voy a vomitar ya porque no puedo más. Es en ese sentido, ¿no?
de todo, vamos a encontrar de todo. Me gusta mucho porque hay otra ciudad muy cercana que también, bueno, es que hay un dicho, una expresión japonesa que dice Kyoto no Kidaore, Osaka no Kuidaore. Kidaore, el ki es el de vestir y hace referencia a kimonos, es decir, la idea de que en Kioto se arruinan, ¿no?, vistiéndose en kimono. Estos kimonos de seda tan bonitos. Se gastan la pasta en los kimonos. En Osaka se gastan la pasta comiendo, ¿no? Entonces, a un japonés esto es un dicho muy claro. La idea de en Kioto son un poco más pijos. Más estirados, decirlo, que sí, si los kimonos y aquí nos dedicamos a los placeres mundanos como la comida, a la indulgencia de decir, quiero comer 27 cosas diferentes hoy mismo. Pero es un poco... Y mañana otras 27 distintas. Y define perfectamente el alma alegre, ¿no?, de Totalmente. Osaka, de los osakenses, que son... Que siempre se dice que son muy diferentes del resto de los japoneses, más ruidosos, más extrovertidos. Más directos, totalmente. Y de hecho, cuando estáis por Dotonbori vais a ver la estatua de un señor con gafas y como con un gorrito. Como si fuera un payaso, pero sin maquillaje. Sin maquillaje y con un traje como con rayas blancas y rojas. Que no es que sea del Atlético de Madrid, que nuestro hijo seguramente lo diría, pero no, es el Cuidaore. Es el Cuidaore. Así que bueno, a mí me ha entrado hambre. Vámonos a darnos a los placeres estos de la comida. No, que estamos a dieta, no podemos. No podemos. Pero bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos en Osaka y estamos comiendo todas estas cosas. Bueno, en parte lo hemos estado haciendo porque hemos estado celebrando tu cumpleaños, Laura, y hemos estado comiendo hasta reventar desde hace 2 semanas. Ahora toca dieta. Mátane.